de WEDER, de la comunidad Aprender y Enseñar Matemáticas, AYEM. Entonces, pues el día de hoy quiero presentarles parte de un proyecto personal, digámoslo que informal, que he venido construyendo desde especialmente mi experiencia, como bien lo dijo Paola. Pues soy ingeniero. De pronto en algunos apartes de la presentación se note, digamos, como eso que algunos autores manifiestan la diferencia, ¿no? Entre el ingeniero y la pedagogía, la perspectiva que se tiene entre el pedagogo, el licenciado como tal. Pues he tenido la posibilidad de orientar clases, especialmente en matemáticas, en múltiples niveles, y también de hacer parte de programas de acompañamiento a profesores, en capacitación, acompañamiento a clase, planeación, entre otros. Y pues venía como detectando una serie de inquietudes de manera muy empírica. Y pues ahora, hace como 3 años, ya que estoy en el magisterio, he tratado de organizarlas, de ser un poquito más riguroso con esto, tratando como pues definir una manera o un sello propio de la clase, de orientar la clase a partir de estas mismas inquietudes, ¿no? Este es un proyecto, pues no se trata de una tesis o algo de educación formal tampoco, sino de un proyecto personal que estoy construyendo y pues que va pues a miras también hacia el futuro. Por eso también el título, así quiero enseñarlas. Entonces, voy a estar moviéndome como entre situaciones que han pasado, planteamientos presentes y perspectivas al futuro de lo que quiero trabajar. Les voy a pedir pues a todos que estemos atentos a las diferentes ideas que estoy presentando, que pues miren las que puedan llevarse bienvenidas. Si tienen alguna duda, me pueden contactar al final o en mi blog. También me pueden contactar por correo. Los vacíos, las contradicciones que vean en la presentación, ¿cierto? Como les digo, más que una presentación formal, lo que quiero es acá pues convocar, provocar, hacer cambios en la forma de enseñar matemáticas desde nosotros mismos, los colegas que estamos en el aula de clase, ¿cierto? Cualquier sugerencia, entonces estaré muy atento a recibirla. El recorrido que vamos a realizar el día de hoy, entonces parte del que quiero, de dónde se originaron como estas incomodidades que he detectado, en qué referentes teóricos estoy tratando de situarme, estoy explorando, cuáles son los recursos que más suelo utilizar para realizar esta práctica. La columna vertebral de esto es cómo lo estoy haciendo. Entonces voy como a destapar esta práctica que realizo. Vamos a hablar un poco de la evaluación y bueno, y al final vamos a tratar de revisar algunos de los ejercicios que he hecho con los chicos. Bueno, la inquietud parte eh, en primera medida, pues surgió de mirar los muchachos, ¿no? De hablar con ellos, de hablar también con los padres de familia, ¿cierto? Y bueno, ya después, en los últimos años, pues he venido ingresando también a la parte de la lectura, a la parte de la teoría, un poquito más riguroso. Y entonces uno encuentra, pues en primera medida, esto que llaman como la ansiedad matemática, ese pánico que suelen de pronto tener algunos chicos, que quizás a la hora de tener que dar una respuesta en público, de tener que escribir o de tener que presentar un examen, una evaluación o una prueba, se pueden bloquear. Entonces ellos le dicen a uno, no, yo eso lo conozco, profe, que día lo trabajamos, pero al momento de la evaluación, yo siempre he quedado bloqueado cuando tengo una evaluación de matemática, ¿cierto? También verlo como un tema individual, como que la matemática estoy yo con mi lápiz, con mi cuaderno, y siempre estoy en competencia con quienes están alrededor, pero estoy yo solo.
Muchos de ellos sienten la matemática y de pronto algunos de los que están escuchados les ha pasado, la sienten ajena, ¿cierto? O a veces el profesor no nos muestra como ese contexto y entonces nosotros las vemos frías, abstractas, que están allá en el aire o están en el tablero y no la logramos realmente aterrizar a nuestra vida, a nuestro disfrute. Surge la pregunta, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve? Y es una pregunta compleja, o sea, hay que mirar, en el caso de Colombia, de los currículos de Colombia, la matemática es un área obligatoria que perfectamente tiene 4, 5, 6 horas a la semana. Entonces habría que mirar todas esas horas de matemática que están viendo nuestros chicos y generalmente después llegan a la universidad y se encuentran también con otra intensidad fuerte de matemáticas. Y si tienen esta pregunta de ¿para qué me sirve? Quizás primero deberíamos responder esta pregunta para que ellos se sientan mejor. Y desafortunadamente muchos llegan a una respuesta de alcance escolar, ¿no? Entonces dicen, me sirve para la evaluación, porque a final de mes, a final de periodo, a final de semana, a final de clase, me van a evaluar. Entonces para eso me sirve aprender todo esto que me está dando el profesor. También suelen presentar como ese temor a equivocarse, ese temor al error, tanto que a veces uno pasa y les dice, bueno, pero ¿por qué no han iniciado? Porque ellos prefieren no equivocarse antes que iniciar y tratar de hacer su propia elaboración, ¿cierto? Y porque generalmente se presenta como si la matemática fuera una serie de ejercicios que tienen solo una manera de resolverlos y una respuesta única que es la correcta. Entonces, si no llegamos allá, como que no está funcionando. Entonces sucede acá que muchos de nuestros chicos de edad escolar dicen, bueno, y en últimas, ¿para qué tanto? Si es que yo no voy a ser matemático, ni voy a ser profesor de matemáticas, ni economista, ni premio Nobel, ni voy a ser ingeniero, ni voy a ser físico, ni me voy a ir a trabajar a la NASA. Yo necesito algo muy sencillo, algo muy básico para mi proyecto de vida, ¿cierto? Y visto también desde una perspectiva del docente, entonces partimos que yo me encontraba especialmente en los acompañamientos a los profesores, esta creencia de que, bueno, es que vamos a enseñar estas demostraciones bien fundamentadas y con todas las comas y las decoraciones, porque todos van a ser matemáticos, todos necesitan tener el conocimiento pleno, ¿no? Todo el currículo necesitan llevárselo. Otra que también creo que es más daño que lo que beneficia es ese enseño cómo me enseñaron, ¿cierto? Y esos referentes de profesores que a veces no, de pronto no fundamentan su práctica en la investigación y en la reflexión y nosotros tratamos de replicarlos porque consideramos que está bien o enseño lo que me enseñaron, ¿cierto? Y acá también hablan muchos autores de eh, quizás un profesor ya que lleva un recorrido de 20, 25 años enseñando lo mismo, que como dicen algunos, puede ser que de experiencia solo tenga un año y el resto está repitiendo lo mismo que está haciendo siempre y con el mismo libro de hace 15, 20 años, que uno lo suele ver también en los colegios, en universidades. Es una característica de nosotros los docentes. Nuestro currículo para el caso de Colombia tiene una fuerte influencia europea norteamericana, ¿cierto? Y tiene pocos matices y pocos elementos de Colombia y de nuestra región precolombina y demás. Y lo que hacemos es trabajar una serie de ejercicios basados en la repetición de procesos, donde generalmente pues el profesor explica, bueno, pone el título del tema, explica una fórmula, coloca el ejercicio, lo resuelve y los chicos lo que hacen es tratar de resolver un ejercicio similar, ¿cierto? Entonces buscamos esa respuesta única y damos el enfoque a los resultados. Entonces estamos hablando de un currículo pues muy orientado a los contenidos que podríamos resumir como una enseñanza pues altamente estructuralista y mecanicista.
Entonces, como parte de dónde surge esto. Entonces, pensando mucho, intentando experimentar, leyendo muchos autores, siguiendo a muchos colegas, pues he tratado como de dar unas características de lo que yo considero podría ser una posible solución a estos temas. Entonces, partir de uno, de que debemos, y es éticamente necesario hacer una matemática para todos. ¿Listo? No pensar solo en los chicos que van a estudiar de pronto carreras o que se van a enfrentar con retos laborales que tienen un alto contenido y de elaboración matemática, sino que tenemos que pensar a todos y dar la posibilidad del que quiera profundizar más, lo puede hacer. Que sea en contexto, esto es pues importantísimo, creo que aquí no hay que decirlo mucho, es una tendencia fuerte ya desde hace varios años. Ojalá que tenga rasgos latinos, ¿cierto? Que retomemos también algunos principios y elementos de nuestra matemática, que esté permeado por la creatividad, ¿no? Y aquí es muy importante que se le dé permiso, protagonismo y aplauso al error, ¿no? El error es parte de un proceso que nos va a llevar a resultados diferentes, que nos va a llevar a reflexionar, que nos va a llevar también a pensar diferente. Entonces es necesario eh, que esté enfocada más que en ejercicios, en problemas. ¿Listo? Ambos son necesarios. Claro que la mecánica es necesaria, claro que el desarrollo de algoritmos es necesario, pero es importante también llevarlo hasta el punto de vista de los problemas, el desarrollo de problemas de los cuales vamos a hablar ahorita. Que se favorezca la interacción y el trabajo colectivo. Ahorita, pues, en este tema de la pandemia, de los protocolos, de la distancia, quizás las aplicaciones interactivas y de redes sociales nos permiten acercarnos, pero pues la idea es que siempre esté esa posibilidad. La manipulación en la matemática. Muchos docentes aún creemos que la manipulación es importante solo en la primera infancia, ¿cierto? Que los chicos puedan tomar los objetos y con ellos empezar a generar sus primeros conceptos, pero lo he vivido en el álgebra, lo he vivido en el cálculo y para ellos también es muy importante en la trigonometría, como lo vamos a ver más adelante, tener esa posibilidad de manipular. Entonces, todo esto nos permite una matemática también como orientada a las competencias, que se sientan vivas, ¿no? Que la matemática no sea ese abstracto que lo tenemos allá, sino que lo podamos hablar de una enseñanza que sea abierta, que nos sirva para la vida, para el disfrute mismo y más allá de lo escolar, para otros planos. Entonces, en últimas, estamos hablando de la pasión de la enseñanza, pero sobre todo y ojalá del aprendizaje. Entonces, allá voy. Con esto, el objetivo que yo busco lo he definido especialmente en dos dimensiones, digamos. La primera, que es actitudinal, que tiene que ver con enganchar, con generar amor, favorecer las actitudes hacia el aprendizaje de las matemáticas. Y la segunda, que tiene que ver con el desarrollo de este pensamiento crítico y de ciudadanía crítica, que utilizando la matemática nos permita entender mejor nuestro contexto, nuestra vida, y así poder entrar nosotros también a ser actores de transformación. Y acá hago un paréntesis grande, y es que me preocupa bastante, digamos, esa brecha que existe entre las actitudes y los rendimientos, por lo menos acá en Colombia, lo que se ha mostrado entre las niñas y los niños. Entonces, desde una serie de, digámoslo, de temas culturales que hay con ellos desde muy pequeños, en la forma en que los educamos, en la forma de la crianza, ¿cierto? De estereotipos y demás, se llega hasta el punto de que en las facultades, yo me imagino que sucede a nivel Latinoamérica, no sé si en el mundo, en las facultades, por ejemplo, universitarias,
de ciencias exactas o ciencias duras, el porcentaje de hombres masculino es mucho mayor que el femenino, tanto que ellas muchas veces dicen, no, yo voy a estudiar algo que no tenga que ver con matemáticas, entonces me voy por, no sé, servicio social, por filosofía, servicio social, no, sino trabajo social, sociología, psicología, licenciaturas, y tratan de buscar quizás como el quite a la matemática más adelante. Entonces creo que también es un tema en el que hay que poner mucha atención y debemos trabajar. Perfecto, gracias por los comentarios por ahí estoy mirando por encima, ahorita de pronto los revisamos con más detalle. Los referentes en los que principalmente estoy situado y que estoy explorando, todo el tema de resolución de problemas de George Polya y de Alan Schoenfeld, algunos elementos de la matemática crítica, pues en cabeza del doctor Ole Skogmous. Estoy explorando ahorita una parte de no matemática, y también con, bueno, a la cabeza de Ubiratán de Ambrosio, de acá muy cerca de Brasil, que bueno, desafortunadamente nos dejó este año, pero en esas letras y en los análisis que hacen otros autores han dejado cosas interesantes que estoy trabajando. Ya cuestiones más generales de educación como la metacognición, el trabajo cooperativo. Me parece interesante y necesario esta rama de la matemática que algunos denominan como recreativa, poderle dar nuevamente vida y llevarla al aula de clase. Y algo que sí de pronto es menos conocido tiene que ver con el Pentágono de Singapur, al cual le vamos a dedicar unos minuticos más adelante. Los recursos que yo suelo utilizar para esta propuesta, entonces a los colegas de otros países les sugiero en los lineamientos curriculares de Colombia, hay unos recursos interesantes como son las orientaciones pedagógicas y las cápsulas educativas. Ustedes las pueden buscar así como orientaciones pedagógicas matemáticas Colombia y ahí les aparecen de distintos niveles actividades diseñadas de manera muy estructurada a partir de los aprendizajes que más tienen falencias a nivel nacional acá. Las cápsulas educativas son una serie de recursos también bien interesantes, videos, imprimibles y demás que pueden ubicar. También utilizo en menor medida los libros de texto. Estoy muy pendiente pues del contexto, de todos los recursos multimedia que hay ahorita, especialmente lo que es GeoGebra, y bueno, un canal que estamos trabajando con unos colegas acá del municipio hace como 3 años, bueno, que trabajamos, ahorita está un poquito abandonadito, que es Matemáticas en la Vecindad en YouTube. Entonces ahí lo pueden ubicar. Importante es que yo tengo acá la percepción de que la matemática recreativa y también el uso de las TIC son detonadores de la atención y de la motivación. Y especialmente en estos tiempos de trabajo desde casa y de virtualidad me han servido bastante para poderlo trabajar. Listo, ahora sí vamos al núcleo del asunto. ¿Cómo estoy desarrollando esto? Son 3 partes. Lo primero, lo que intento es hacer una práctica educativa de matemática experimental manipulativa. Esto orientada a la resolución de problemas. Entonces, esa es la primera parte. Cuando hablamos de problemas, entonces generalmente en contextos, ¿cierto? En contextos reales me gustan más, aunque también utilizo contextos de otras disciplinas o contextos propios matemáticos. Estoy también explorando el tema de los problemas de tipo abierto, muy interesantes, que son problemas que puede que tengan múltiples soluciones o puede que tengan múltiples procesos o formas de resolverlos o incluso problemas sin solución, ¿no? Dentro de estos contextos también un poco amarrado a los objetivos de la ONU, entonces intento trabajar temas como nutrición, el conocimiento del cuerpo, la belleza vista desde una perspectiva matemática, de la naturaleza, problemas ambientales, de finanzas personales e incluso de disfrute propio de ejercicios matemáticos. Otra vértebra importante
es que me baso en el Pentágono de Singapur para la enseñanza de las matemáticas. Entonces, para quienes no lo conozcan, pues es una propuesta que surge en este país y ellos lo que hicieron fue unir una serie de experiencias y teorías para desarrollar una estrategia que promueva el desarrollo de procesos, habilidades y actitudes que desarrollan el pensamiento matemático mediante un currículo en espiral. Entonces acá tengo una adaptación de ese currículo de Singapur que lo he venido cambiando en estos años, ajustándole algunas cositas, pero en últimas. Se trata de este pentágono, ¿no? Entonces en el centro tenemos la solución de problemas y tenemos 5 aristas: actitudes, evaluación, conceptos, competencias y habilidades. ¿Por qué me gusta partir desde allí mis cursos de matemática? Porque tengo un panorama o una mirada amplia de lo que yo puedo realizar, ¿cierto? Entonces, desde aquí ataco directamente una creencia en la cual muchos de nuestros estudiantes creen que ser buenos en matemáticas es ser bueno para resolver rápidamente un proceso, ¿no? Una multiplicación, una factorización o una racionalización. Entonces dicen, allá, él es el bueno de matemáticas y lo señalan porque él lo resuelve rápido y de manera correcta. En cambio, yo soy malo porque yo no puedo hacerlo. Entonces, si nosotros lo miramos, por ejemplo, desde este pentágono, prácticamente nos estamos limitando a una parte de la competencia de razonamiento, a una parte de este pensamiento numérico o variacional y a una habilidad que puede ser el cálculo numérico algebraico. Pero entonces las competencias son muchas más, ¿cierto? Estas son en el caso de Colombia, pero pues conozco también con otros países que son muy similares y hay otras habilidades que es necesario estar trabajando con ellos: el uso de las herramientas, la estimación, la medición, el análisis de datos y bueno, todo el tema de la autorregulación y las actitudes que son muy importantes, ¿no? El respeto, el interés, la estética. A veces como profesores de matemáticas se nos olvida la estética y solo queremos ver la parte abstracta. Entonces, por eso me gusta trabajar bastante desde este pentágono. Ya miramos un poco cómo lo aplicamos. Y por último, busco favorecer en el desarrollo de estos problemas y estas situaciones el uso de múltiples estrategias heurísticas y la reflexión sobre su uso y sus mismas emociones, ¿no? Entonces, para mí es muy importante esta reflexión. Ahí hace también como un puente entre lo que es la metacognición, lo que estoy haciendo, y la teoría de la matemática crítica. Bueno, acá algunas heurísticas que principalmente vienen de los autores que mencionábamos anteriormente, de problemas. No siempre es solo resolver procedimientos con números y operadores, sino que nosotros en matemáticas podemos personificar, casi que hacer teatro, hacer dibujos, buscar patrones, trabajar hacia atrás, algo que hacen mucho los chicos inconscientemente: ensayo y error, simplificar el problema, hacer suposiciones, entre otras. Entonces me gusta trabajarlas. Acá, por ejemplo, una de las actividades que les hice este año a los chicos para iniciar un encuentro sincrónico, yo les proponía una situación, ¿no? Que vamos a suponer que ustedes, los que están allá de ese lado, me quieren comprar un pedazo de tierra. Soy un terrateniente, tengo acá mucha tierra y les voy a vender una fanegada. Entonces la fanegada la podemos considerar como una superficie de 80 por 80 metros cuadrados. Entonces, bueno, yo le he dado un valor, está eso evaluado en 60 millones, en este caso de pesos colombianos. Después de hablar con los chicos, entonces decimos, no, que no les alcanza la plata, que pueden hacer sociedades y demás. Les digo, listo, entonces les voy a vender, como no les alcanza el de 80 por 80 en 60 millones, les voy a vender uno de 40 por 40 en 32 millones, pues porque tengo que hacer ahí unos procesos de escrituración, de cercamiento, de encierro y otras cosas. Y al final les digo, se los dejo en 30 millones. ¿Lo compran o no? Y pues la mayoría de chicos me dicen que sí. Bueno, todos me dijeron que sí. En 3 cursos que realicé esta actividad, les pareció pues proporcional el asunto, les pareció justo y me dijeron que sí. Entonces ya cuando la personificamos,
o cuando hacemos el diagrama y debatimos un poco alrededor de este tema, entonces ellos encuentran que efectivamente no era tan proporcional como parecía, sino que pues no le estaba vendiendo la mitad por la mitad de precio, sino una cuarta parte. Entonces de ahí pues ya surgen muchos temas, variaciones exponenciales, áreas, estimación, entre otros, bastante interesantes. Y por último, pues quisiera como algunas de los instrumentos o de las formas en las que quiero tomar evidencias. Algunas las he trabajado, otras las estoy revisando. Me parecen también que son dignas para trabajarlas. Y es, ¿por qué no trabajar bitácoras en matemáticas, narrativas, que ellos estén también escribiendo sus procesos, sus conclusiones, sus tropiezos, los descubrimientos que realizan, los gráficos? Hicimos mucho trabajo con videos, con exposiciones para estas evaluaciones, también listas de chequeo para trabajar en esa parte de la metacognición, rúbricas, y pues no hemos dejado de lado tampoco las evaluaciones, diferentes tipos de evaluación. En el canal que les comentaba de matemáticas en la vecindad, entonces hay algunos videos, yo quiero rescatar acá rápidamente unos. Estos dos primeros videos, tres primeros videos, los realizaron los chicos este año. Entonces el año pasado entramos a pandemia, estuvimos ahí en una incertidumbre durante un buen momento y ya como que al final nos fuimos estabilizando, pero terminó el año escolar. Este año entonces ya sabíamos que arrancábamos virtual, pudimos trabajar algo de esta parte. Después acá en Colombia estuvimos en el marco de un paro nacional que también movió el tema educativo, y después que entre la alternancia, la presencialidad, la virtualidad, entonces hasta ahora nos estamos adecuando. Esto fue a inicio de este año. Aquí está mayo, ya quizás fueron en marzo, en abril estos videos. Entonces les voy a mostrar rápidamente algunas imágenes de lo que unos chicos hicieron. Entonces, por ejemplo, acá estaban tratando de responder una pregunta sobre la altura de los edificios. Entonces ellos crearon unos teodolitos artesanales para intentar medir la amplitud de algunos grados, y con la ayuda ya de la trigonometría, pues poder hacer cálculos de las longitudes o de las alturas. ¿Listo? Entonces en estos videos, en algunos de ellos, bueno, acá algunas estimaciones, algunas suposiciones también que ellos hacen, y después las reflexionamos en los encuentros. Algunos videos de ellos, como yo les decía, de pronto tienen algunos errores, pero la idea es darle el mérito al error. Acá también tenemos otro chico con su teodolito. Este es un sitio turístico de Mosquera, por ahí suena la idea de pronto de hacer algunos cálculos y mediciones y estimaciones en algunos sitios de interés del municipio y de la zona. Entonces ahí se ve que estaba con la familia y las conclusiones, los cálculos que realizaron y cómo utilizan la trigonometría en su vida diaria. Este fue en el marco del paro, es el típico juego de las 10 monedas, entonces que están en hileras distribuidas y se distribuyen de otra manera, mientras se pueden ingresar nuevas monedas o sacar nuevas monedas de ahí y pareciera que siguiera la misma cantidad, ¿no? Entonces hicimos ahí como una aproximación ficticia a un tema político, organizativo, que son los traslados presupuestales, y a partir de ello empezábamos a hacer movimientos de monedas. Algunas de ellas pues iban saliendo del escenario. Entonces nos preguntamos qué hicieron los gobernantes con esas monedas, ¿cierto? Y cómo eh, aparentemente sigue la misma cantidad de monedas en cada hilera, entonces pareciera que no pasara nada, pero sí se están sacando, ¿no? Esto también se puede hacer en la forma inversa, pero acá le dimos un contexto, en los muchachos generamos mucha inquietud,
Ellos hacen sus hipótesis, reflexionan sobre lo que dicen sus compañeros. Lo que les menciono, más que hacer los videos, es importante tener la oportunidad de poderlos revisar en los encuentros, ¿no? Hacer esa reflexión. Y este último video que les quiero mostrar también en imágenes fue en otro sitio de interés del municipio, donde algunos chicos hicieron la medición de altura y de peso, de masa corporal de personas que pasaban por ahí y con ello calcularon el índice de masa corporal y a partir de eso después nos mostraron, bueno, nos explicaron qué era el índice de masa corporal, nos mostraron algunas conclusiones y nos dieron unas recomendaciones. Entonces, la idea es que pues en estos videos se puede ver cómo nosotros manifestamos diferentes heurísticas, cómo trabajamos la reflexión, cómo se ve la matemática desde pues un punto de vista amplio, el contexto que nosotros estamos realizando y lo que digo, principalmente esta parte experimental. Por ejemplo, en trigonometría es muy diferente que un libro de texto nos diga, Juan está en el edificio de su casa y mira hacia arriba un ángulo de elevación de 35 grados y sabe que hay una distancia de tanto, entonces ¿cuál es la altura? ¿Cierto? Es muy diferente a que ellos vayan y se enfrenten con tener que medir ese ángulo. Y a veces incluso tener que medir una longitud ya les presenta ciertos inconvenientes. Y con esta diapositiva me despido y fue, digamos que como un sondeo muy informal que realicé con cerca de 120 chicos respecto hacia algunas actitudes de matemáticas este año que estábamos trabajando y en años anteriores. Entonces, rápidamente lo que pude encontrar fue que pues por el momento parece no tener impacto lo que estamos haciendo en algunos sitios. Por ejemplo, tengo confianza en mí, soy bueno para esto, me llena de satisfacción resolver problemas, me frustra invertir mucho tiempo en trabajar en matemáticas. Parece que la cosa sigue ahí muy similar, pero sí hemos tenido impacto en que ya no les asusta tanto estudiar a matemáticas, llegar a la clase, les gustan más las matemáticas, lo encuentran útil, incluso que encuentran diversión en este trabajo. Y bueno, aquí corriendo un poquito con el tiempo para poder dar paso al diálogo. Perfecto, profesor Wilson, muchísimas gracias por esta charla tan interesante, por compartir el trabajo que usted está haciendo, sus reflexiones, sus preguntas y también esos avances que ha tenido en esas modificaciones de las prácticas. Pues sí, en este momento vamos a dar paso a las preguntas, comentarios que nos hacen las personas que nos acompañan en sala. Efectivamente, ya tenemos algunos comentarios en el chat. La primera pregunta la registra el profesor Oscar Ávila. Se me confirma si la ve. A las 6:14 quedó registrada. Y también nos están siguiendo por Facebook y allí nos registran unas preguntas que en un momento yo me encargaré de pasárselas a usted. Bueno, entonces... Listo, Paola, perfecto. Entonces voy a tomarme acá el momento para leerlo. Dice Oscari, frente a la posible frialdad, la ansiedad y el temor, se debe estudiar no solo desde el planteamiento y resolución de problemas abstractos. Al parecer, la etnomatemática y la perspectiva de la socioepistemología podría generar unos acercamientos y constructos teóricos sobre la problemática en mención, donde no prime los problemas rutinarios, la creatividad, creo que dice la creatividad y los contextos, y donde el error se debe valorar y estudiar. Muchas gracias. Bueno, yo entiendo que pues hay puntos comunes, pero me sugiere de pronto ampliar también el panorama hacia la etnomatemática y la perspectiva socioepistemológica, me imagino que quiere decir. Entonces, permítanme, yo voy anotando acá para que no se me quede. Entonces, Oscar, es una sugerencia, ¿cierto?
más que una pregunta, porque efectivamente, sí, los problemas, cuando trabajamos problemas, como hemos visto y pues últimamente muchos estudios lo muestran, la creatividad y donde se valora el error, baja la ansiedad que sienten muchos chicos al momento de enfrentar la matemática. También me desplazo hacia abajo en el chat. Una corta sugerencia. Gracias, muy amable. Claro que la tendré en cuenta. Es más, bueno, la anoto en la cabeza. Tengo poca memoria, pero la anoto para alcanzar a leer más comentarios. Patricio, efectivamente, los enfoques socioculturales favorecen un acercamiento a la matemática más que los usos desde que desde lo axiomático. Claro que sí, y pues algo fue, yo lo descubrí, como lo dije antes, primero de manera empírica, pero ya después acercándome un poco más a la teoría y a la academia matemática y de la enseñanza, de la didáctica, de la pedagogía, ya que soy ingeniero, pues lo entendí así. Muchas gracias. Javier nos dice, práctica de una matemática experimental manipulativa orientada a la resolución de problemas. ¿Cómo realiza la evaluación y retroalimentación? ¿La virtualidad le ha facilitado el proceso o lo ha dificultado? Eh, digamos que gran parte de esta evaluación, Javier, se nos presenta en el momento en que todos revisamos los videos o las prácticas que han hecho los compañeros, ¿no? Esto los podemos hacer en plenaria o podemos hacer equipos de coevaluación donde se les asignan los videos y los trabajos de los compañeros. La parte de retroalimentación sí es mucho más evidente y mucho más sencillo realizarlo a mí, a mi modo de hacerlo. Es mucho más sencillo realizarlo en la presencialidad. Esto teniendo los chicos ahí, pudiendo discutir con ellos fácilmente. Al llevar a la matemática a estas formas también de bitácoras de subjetividad y demás, no nos ayudan mucho las prácticas o los hábitos que tienen algunos chicos de tener la cámara apagada o de pronto de estar haciendo otras actividades mientras estamos acá. Entonces, en esa medida se ha dificultado un poco este problema, este tema de la evaluación y retroalimentación. ¿A qué acude uno? Pues de pronto algunas aplicaciones que hay para realizar rúbricas, a los foros, a los padlets, a los comentarios, pero pues en mi concepto no es lo mismo. Bueno, acá hay un video que nos deja Patricio, que yo lo voy a copiar el enlace y lo dejo aquí abierto para revisarlo más adelante. Ay, no me dejó. Bueno, ahorita lo abrirá en otra ventana. Uldarico, el trabajo que está realizando lo hace de manera individual o con el área o algún otro equipo. Eh, bueno, como lo mencioné, este proyecto son partes de varias iniciativas. Por ejemplo, el tema de matemáticas en la vecindad lo venía haciendo principalmente con un colega de otra institución educativa. En este momento a mí me trasladaron, entonces ahí quedó como un poco cortado el asunto, pero él sigue trabajando y yo también, y a veces alimentamos el canal. Acá también había un compañero con el que estábamos trabajando, pero él también se trasladó de institución educativa y hasta ahora está como el ensamble al otro lado, entonces tampoco como que hemos seguido. Y por el momento, como tal institucional con el área, no lo hemos realizado, pero bueno, sí es la perspectiva de esas luces de transversalidad más adelante y más que hay unos proyectos interesantes en la institución en el tema medioambiental, en el tema de recursos naturales, en el tema de dieta y de nutrición, que van muy acordes a lo que estoy trabajando. Gracias. Roberto, me interesa mucho aplicar las matemáticas en la vida cotidiana utilizando el cuerpo. Eso muchas veces se ve y a su vez enriquece el aprendizaje y motiva más a los estudiantes a continuar aprendiendo sobre el error y con el error.
Es, es o sea, la cara de fascinación de los chicos cuando abren los ojitos, cuando trabajamos la matemática con el cuerpo. De verdad es muy chévere, desde las relaciones que hay, por ejemplo, para determinar el número áureo o el número divino que llamamos, ¿cierto? Con ellos hay una práctica que he tenido en mente, una vez la vi, y fue un profesor que trabajaba los ángulos, entonces se llevaba el Kinect de un Xbox y con eso cogía la silueta de los chicos y desde ahí podía trabajar también los ángulos y algunas aplicaciones muy interesantes. Yo lo hice en la virtualidad un día con mi asesora, mi niña de 6 años. Entonces trabajamos con el Kinect y yo me tomé las fotos y los ángulos y para ellos también fue muy interesante. Entonces, chévere poderlo hacer, la parte de estética, de la belleza del rostro y demás, que también es una teoría muy interesante poderlo hacer. Liliana desde Perú. Hola, qué rico desde Perú. Muy interesante las ponencias. También en su país también utilizan el enfoque de resolución de problemas. ¿Cuál ha sido su experiencia? Eh, bueno, yo te voy a contestar desde los programas que he estado de acompañamiento a docentes. Y es que uno encuentra como una limitación y un formato en el docente muy estructuralista, muy de desarrollo de contenidos, ¿cierto? Y a veces nos da miedo, aunque acá los estándares vienen, digamos, que vienen evolucionando, vienen explicados también en forma de algo que llamamos los derechos básicos de aprendizaje, y estos estándares de competencia, si uno los revisa con claridad, los lineamientos que nos dan para matemáticas en Colombia, si uno revisa estos planteamientos que nos dan acá en Colombia, efectivamente están orientados a las competencias y pues esto va muy amarrado a la resolución de problemas. Sin embargo, es difícil acá contagiar, enganchar a algunos colegas para que nos vayamos hacia ese lado. Yo creo que son reducidas a nivel porcentual las experiencias que tenemos en este tema de resolución de problemas en Colombia. De pronto, si alguno que está acá me puede ayudar a ampliar, a corregir, le agradecería. Sí, bueno, a Oscar ya contestaba. Por el momento ha sido más como individual, personal, con pequeñas alianzas que hemos tenido con algunos compañeros. Eh, el link. El link, entonces, en la parte de arriba de la presentación, tengo un bloque de trabajo a raticos, como cuando queda tiempo y cuando la salud da, porque también tengo un problema por ahí con los ojitos, y ahí aparece pues el canal de matemáticas en la vecindad, algunos temas que yo escribo, y pues espero este video y esta presentación poderla colgar ahí también para que ustedes la puedan revisar y se lleven todas las ideas que tengan de ahí para ustedes. Bueno, desde Facebook, Ruth, ¿cómo ha visto el desarrollo de sus estudiantes en cuanto a la percepción de la matemática con los enfoques que está manejando? Eh, pues yo tenía unas percepciones de que efectivamente estábamos mejorando, de que estaba sucediendo algo. No sé si en otros países también lo hagan los colegas de matemáticas, pero aquí en Colombia, por norma, realizamos algo que se llaman las comisiones de evaluación. Y en estos encuentros de profesores de magisterio, de primaria, secundaria, revisamos lo que venía sucediendo durante el periodo y especialmente ahorita o el año pasado cuando entramos a educación remota, bueno, distancia, virtualidad, como la podamos determinar, muchos profes se quejaban de que no, de que perdieron los estudiantes, de que no mostraban el interés,
Y bueno, obviamente el cambio tuvo en ellos, pues se reflejó en las actitudes, pero afortunadamente yo pude navegar con muchos de ellos en proyectos muy interesantes y donde los estaba a ellos pues mirando. Entonces ahí fue muy importante al principio implorar para que tuvieran las cámaras abiertas, ¿no? El poder vernos, los rostros, los gestos, que bueno, poco a poco se perdió y también por temas de privacidad, pero poder ver los videos de los compañeros, el trabajo que ellos hacían. Entonces, y bueno, y ya con esta pequeña sondeo encuesta que realicé, pues me puedo dar cuenta que algo sí está funcionando. Obviamente habrán muchas cosas por mejorar. Y lo que sí veo, de pronto, antes de que iniciara la reunión, estábamos hablando acá con un colega de Argentina de una priorización de contenidos y de competencias que ellos hacen respecto a la educación secundaria y con adultos. Entonces, acá también apoyados en UED el año pasado, en unas comunidades y unos cursos que realizamos en Colombia con el tema de la virtualidad, digámoslo, también hicimos una priorización. Fue uno, yo creo que fue una de las estrategias curriculares que más se replicó. Y bueno, me perdí hacia dónde iba. Ah, ya sé, que sí, que efectivamente esta priorización, sí es interesante porque hay mucha cosa, yo soy de la teoría, que hay mucha cosa en el currículo de matemáticas que hay que recortar y que no nos sirve, pero uno sí se da cuenta que se van generando otros vacíos. Entonces hay que ser muy cuidadosos cómo armamos esos bloques de conocimiento y esos currículos en sus diferentes configuraciones. Oscar, nuevamente, en el trabajo por los estudiantes a nivel de la propuesta ha cambiado la percepción de matemáticas a nivel de género. No, Oscar, no lo he revisado hasta el momento. No lo he revisado, no me he detenido en eso. Quiero hacerlo, todavía no sé, no sé cómo. Me imagino que hay que verlo desde una evaluación pre-post, desde un punto de vista actitudinal y desde un punto de vista de conocimientos. Y pues en ese momento ya tendré mejores ideas, pero no lo he hecho y tampoco me he sentado a pensar mucho cómo podría ser desde la planeación para reducir esta brecha. Es una cosa que también si me pueden ayudar, les agradecería. Carlos Bravo, desde PTA a la resolución de problemas. Claro, Carlos, de por sí yo lo tomé ahí, fue uno de los programas que estuve como tutor de PTA muy interesante y donde aprendí un montón y conocí también mucha gente bella. ¿Es posible que haga una ponencia en la universidad donde trabajo en un congreso? Ay, Liliana, no sé si Paola me lo permita. ¿Por qué? Claro, por supuesto. Ya me dieron Claro el que sí, permiso. claro que sí. La idea de este espacio es difundir todo lo que ustedes están haciendo y qué bueno que podamos seguir compartiendo esto con todos nuestros colegas latinoamericanos. Muy amable, sí, Liliana, definitivamente esa es la idea y pues lo planteé desde el inicio, pues vengo dispuesto es a abrir en lo que tengo, en lo que he encontrado, en las dudas también que hay en este transcurrir y con todo gusto, ahorita al final, bueno, en el blog, en la mochila matemática, ahí aparece una sección que dice mi persona y ahí están los datos de contacto. Aparece el correo, bueno, el LinkedIn, entre otros. Y igual ahorita dejo mi correo también por acá abajito. De por sí, muchísimas gracias por la invitación.